Si hay una imagen ligada al arte plateresco de la Universidad de Salamanca, esa es la de Fray Luis de León. Aunque nace en la localidad conquense de Belmonte en 1527, es en la Universidad de Salamanca donde inicia sus estudios a los 14 años. La capital salmantina se convierte en el centro de su vida intelectual y espiritual. Ejerce como profesor de teología de su universidad e ingresa en la Orden de los Agustinos de la capital del Tormes. Él era un teólogo fundamental. ¿Qué significa eso? Es decir, que se dedicaba a establecer el texto griego del Nuevo Testamento. Padeció también en aquel momento en la Universidad de Salamanca las tensiones, las denuncias y las delaciones de las luchas entre las distintas órdenes religiosas. Él era agustino y tuvo muchos enfrentamientos y fricciones con los dominicos. Humanista, profesor y escritor, Fray Luis de León fue detenido por la Inquisición y encarcelado en Valladolid durante casi 4 años. Su delito, traducir la Biblia a la lengua vulgar sin licencia, en concreto su célebre versión del Cantar de los Cantares. Fray Luis vivió en una coyuntura concreta y padeció la persecución y estuvo en la cárcel en Valladolid durante 4 años porque había cometido la osadía de traducir al castellano el Cantar de los Cantares, y en aquel momento los textos bíblicos tenían que estar reservados para los especialistas y no podían ser vertidos a una lengua accesible para todos como era en aquel momento ya el castellano. Y siempre negó de lo que le acusaron, primero porque tenía razón y segundo porque él no daba un brazo a torcer, evidentemente. Fray Luis de León destaca por su prosa y poesía. Su obra no es especialmente extensa, pero sí intensa y profunda. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Los nombres de Cristo es su gran obra en español y una de las cumbres del Renacimiento. Fray Luis es poeta hasta en la prosa. Su libro más delicioso, al margen de su poesía, es de los nombres de Cristo. Quien quiera saber o paladear el castellano más rico está en esa prosa poética de los nombres de Cristo. Es una auténtica gozada, lo recomiendo a cualquiera. En verso, en prosa, en castellano o en latín, la obra de Fray Luis de León es una fuente de riqueza indispensable para entender el Renacimiento español. Fray Luis es un gran intelectual renacentista, del que hoy apreciamos sobre todo su poesía, aquellos versos que nos quedan: la escondida senda, el alma se serena, es decir, esas referencias poéticas que son universales, que pertenecen a Fray Luis y que él nos ha legado. El Fray Luis que pintó es un Fray Luis poeta, ¿no? Y como buen poeta es el que escribe desde el alma, el que escribe desde dentro, ¿no? El que escribe desde la profundidad de lo que siente, de lo que padece, de lo que piensa. Yo creo en ese Fray Luis, en el Fray Luis que hizo avanzar, que hizo estar a Salamanca en lo más puntero de todo el mundo sabio de esa época. Las temáticas que él aborda son realmente impresionantes porque atañen a todo lo humano, a todo lo divino, es decir, la vida misma. La muerte sorprende a Fray Luis de León en Madrigal de las Altas Torres cuando preparaba una biografía de Santa Teresa de Jesús, cuyos escritos había revisado para la publicación. Sus restos descansan en la Universidad de su querida Salamanca.